Nos encontramos en el Departamento de Neurofisiología Comparada del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, institución fundada por el mismo profesor Clemente Estable hace más de 75 años. Aquí, los investigadores Ángel Caputi y María Castelló trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Neuroanatomía Comparada y los departamentos de Biomatemática de la Facultad de Ciencias y Laboratorios de Estados Unidos y Francia. Pero ¿cuál es el proyecto que aquí se está llevando adelante? En edición documental, el mundo eléctrico de los peces de nuestro país. Nosotros trabajamos en peces eléctricos, digo, porque los peces eléctricos son un modelo para entender cómo el sistema nervioso es capaz de procesar imágenes. Ángel Caputi lleva adelante este proyecto y trabaja activamente en todas las áreas del mismo, desde la captura de ejemplares en las costas de la Laguna del Sauce hasta su proceso de investigación en los laboratorios del instituto que comparte con la investigadora María Castelló. ¿Y qué tiene que ver, para qué usamos tantos aparatos y cosas tan complicadas para mirar, digamos, un pez un poco excepcional? Porque si bien es autóctono, probablemente mucha gente no lo conoce. Es porque de alguna manera es una ventana que nos permite a nosotros explorar cómo el cerebro en general, no solo el de estos peces, sino el de el resto de los animales, es capaz de procesar imágenes y crear una representación del mundo. Una representación del mundo con el cual el animal se maneja y puede sobrevivir. Así como nosotros creamos una representación del mundo. Entonces, lo estudiamos a distintos niveles. A nivel de comportamiento, cómo tratamos de ver, bueno, distintas formas en las cuales el animal es capaz de reconocer objetos, de moverse en determinados ambientes. Lo estudiamos a nivel de la electrofisiología y de la anatomía, tratando de ver cómo ocurre las distintas vías, cómo va la información a través de las distintas vías, identificar esas vías, describir sus estructuras y además en otro nivel que no mostramos aquí porque es un poco más técnico, a nivel de cómo funcionan las células que organizan esas estructuras. Es decir, que estudiamos a todos los niveles. Si usted va al sistema nervioso del hombre, yo puedo estudiar el comportamiento muy bien, puedo hacer psicofísica, que es, digamos, entender a través del estudio del comportamiento. Yo le pregunto a una persona qué es lo que ve y me puede decir, pero yo no puedo ponerle cables adentro de la cabeza. Tampoco puedo seccionar su cerebro para ver cómo es. Y en otros casos yo puedo obtener información de las células, pero me es difícil obtener o correlacionar esa información con el comportamiento. En este caso tengo esa ventaja, puedo estudiar el proceso de cómo el cerebro es capaz de representar el mundo desde la célula al comportamiento. Estamos estudiando los peces porque los peces son como una especie de pista de prueba en la cual la naturaleza que evoluciona a lo largo de los milenios genera una exploración de los mecanismos más fáciles o más adecuados para
controlar y mantener lo que es el estado de su sistema. Por ejemplo, todo animal tiene una función principal que es mantenerse vivo, que es interactuar con el medio ambiente. Y entonces, al interactuar, tiene centros de control. Los peces son tal vez de los escalones más bajos de la evolución. Y esos peces se han repartido en todo el mundo, llegan a profundidades que ninguna otra especie de vertebrados llega, en las profundidades de los océanos. Llegan a alturas muy altas como en el lago Titicaca, son pequeñitos o son muy grandes. Y para resolver todos esos problemas tienen que explorar estrategias distintas con su sistema nervioso, y por eso para nosotros son muy importantes para entender cómo el sistema nervioso funciona. Este grupo de científicos uruguayos desarrollan estudios en los laboratorios e instalaciones de Clemente Estable, dependencia del Ministerio de Educación y Cultura. Al regresar de España de su periodo de aprendizaje con el sabio y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, este le recomienda al profesor Estable estudiar la fauna autóctona en búsqueda de animales, donde estudiar las distintas estrategias que la evolución ha generado para asegurar la supervivencia de los animales. Entre los peces que viven en ríos, arroyos y lagunas de nuestro país, hay varias especies que presentan sentido eléctrico. En el Departamento de Neurofisiología Comparada se estudian los mecanismos cerebrales de procesamiento de imágenes y los fundamentos de la percepción en una modalidad sensorial poco conocida por el público, la electrorecepción. Usted ve Edición Documental. Edición Documental. Bueno, ahora tratamos de ir hacia la zona donde está el resto del equipo pescando. ¿Y por qué pescamos en la laguna? Bueno, porque es una zona llana donde hay camalotes en la orilla, como ustedes ven, y los camalotes son el hábitat natural de estos peces. Los peces viven metidos en la raíz del camalote. Después, en todo caso, vamos a ver en el laboratorio cómo ellos tienen algunas conductas que es de esconderse dentro de tubos, o la raíz al colgar forma como un tubo donde el camalote se mete, donde el pez se mete. Y la otra cosa es interesante, es el color del agua. Ustedes ven que el color del agua es marrón, es decir, y como les mostraba en el pececito que habíamos pescado recientemente, esa agua deja pasar la luz, pero uno tiene una cierta turbidez. Esa turbidez es sobre todo por las partículas en suspensión, de arena, en fin, barro, y por eso el animal está limitado en su visión. Pero esa limitación en la visión en parte es sustituida por otros sentidos. El sentido mecánico, estos peces tienen una línea lateral que son capaces de percibir las vibraciones del agua, como lo hacen los submarinos para detectar, por ejemplo, los buques, o también un sentido eléctrico. Ellos emiten un pez, hacen una descarga al agua, esa descarga se distribuye en el agua, la presencia de objetos modifica esa distribución, y entonces al modificar esa distribución, la imagen de las corrientes que circula por la piel del pez cambia. Entonces, nuestra
el centro de nuestra investigación es cómo estos peces son capaces de evaluar imágenes eléctricas y a partir de esa evaluación son capaces de lograr una percepción del mundo a partir de una imagen eléctrica. Venimos en una expedición de colecta de peces eléctricos. ¿Sale algo? ¿Ha salido alguno? Probablemente mucha gente no sepa que estos peces existen en Uruguay, pero están en todos los arroyos y lagunas prácticamente. Esta especie se llama Ginoto carapo. Hay otras especies y esta es una etapa de nuestra investigación. Es una expedición combinada de gente de Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias e Instituto Clemente Estable, donde yo trabajo. Mira, ahí vino. Chiquito. Los ponemos en mitad agua y mitad aire para poderlos transportar. La necesidad de ponerlos uno por bolsa es porque estos peces tienen un comportamiento agresivo importante, territorial. Y entonces por eso los ponemos cada uno en una bolsa. Además de lo que yo les estaba explicando, se comunican con el sentido eléctrico. Y a veces vemos uno grande, que suponemos la madre, y varios chiquititos alrededor, que los sacamos en la misma palada. Como ustedes ven, el procedimiento de pesca consiste que hay un explorador que busca con un amplificador conectado a dos alambres, y esos alambres se ponen en el agua tratando de identificar la descarga del pez. Una vez que encontramos el lugar, en el lugar donde mejor suena, entonces allí ponemos el calderín. ¿Llegás con el zoom? El agua es el medio que le permite desparramar la electricidad alrededor para poder ver los objetos de distinta conductividad. Para navegar no utilizan el movimiento del cuerpo como otros peces. Poseen una larga aleta caudal que ondean activamente. Este movimiento ondulatorio les permite avanzar y también retroceder. La capacidad de retroceder llamó la atención de los biólogos, dado que el pez lo hace sin chocarse con los objetos que tiene atrás. Este hecho y la capacidad adicional de emitir pulsos eléctricos llevó a postular que estos peces tenían un sentido diferente a los que conocemos los humanos, el sentido eléctrico. Usted ve Edición Documental. Edición Documental.
Para poder entender mejor cómo se forman las imágenes eléctricas, se han desarrollado modelos matemáticos. Este trabajo ha sido publicado internacionalmente y ha motivado la tapa de una revista de alto impacto. Acá se ve en una representación en color el campo eléctrico generado por un pez. Estos modelos son un trabajo en conjunto del Departamento de Neurofisiología Comparada con el Departamento de Biomatemática de la Facultad de Ciencias. Las imágenes de los objetos de metal consisten en un aumento de la corriente. Por esta razón, los peces se comportan en forma diferente frente a objetos de distinto material. Acá tenemos, este es el artefacto del estímulo, el artefacto de su propio pulso, y esta que está aquí es la respuesta del sistema sensorial. Esta es la respuesta del sistema sensorial. Entonces ahí con eso nosotros podemos investigar cómo el pez genera y ve de alguna manera en forma eléctrica su propio pulso. Las imágenes eléctricas de los objetos de plástico y de los objetos de metal son muy distintas, mientras que las imágenes de un cilindro de plástico consisten en una disminución de la corriente. Entonces, en este caso, vemos dos peces, de los cuales uno está implantado en el cerebro, cuya respuesta ya vimos antes. En este momento lo que hicimos fue ponerle otro pez en un lugar vecino, pero separado de él por una especie de pared de algodón, ¿sí? Y entonces, en esas condiciones, en la pantalla, vamos a ver que en el sistema nervioso del pez, no solamente se genera una respuesta a la descarga propia, que sería esta, la del mismo pez, sino también a la del otro pez, que la vemos pasando acá, porque la frecuencia de uno y otro son diferentes. Entonces la de él es esta, y la del otro va pasando a lo largo del intervalo entre una descarga y la otra. Se parecen porque son unos peces que tienen una forma de su cuerpo que llama un poco la atención. A ver, ¿qué cosas ven de diferente con los otros peces? Ustedes conocen, por ejemplo, una corvina, una castañeta. No solamente es un objetivo limitado a eso, sino que también nos interesa expandir, abrir ese conocimiento al resto de la sociedad. Y eso lo hacemos a distintos niveles. Por un lado, recibiendo quincenalmente visitas de escolares que vienen de escuelas o también de liceos, públicos y privados, fundamentalmente de Montevideo, pero también del interior. Y igualmente, todos los años vienen visitas de maestras de escuelas de tiempo completo. Y también trabajamos en distintos cursos a nivel de grado y posgrado en la Universidad de la República, en particular en la Facultad de Ciencias y en el programa de desarrollo en Ciencias Básicas del PDCIVA. De alguna manera se cumplen con los objetivos que tanto la Universidad de la República como Clemente Estable tenía en cuanto a la ciencia, que no sea algo cerrado, sino que sea abierto a la sociedad. Es importante para nosotros la formación de nuevos, digamos, de nuevas generaciones de jóvenes que se acercan desde distintos lados, desde Facultad de Ciencias fundamentalmente, y en los últimos años, de Facultad de Medicina. Y la idea es que, bueno, el entusiasmo que nosotros tenemos por lo que hacemos, de alguna manera, se contagie en nuevas generaciones para continuar en el avance, en el conocimiento, que ese es el objetivo principal.
¿Qué hacemos nosotros cuando, después de hacer estos experimentos, analizamos los datos, nos planteamos una pregunta, tratamos de responderla, analizamos los datos, escribimos un trabajo científico y lo mandamos a publicar en una revista internacional? ¿Qué le aporta eso a la gente? Bueno, en primer lugar, lo que aporta es un granito más en el conocimiento. Y ese granito puede ser que lo que nosotros veamos o pensemos en ese momento, lo más probable es que esté equivocado. Pero, aunque esté equivocado, estamos dando un paso adelante hacia el conocimiento. Es decir, que lo que se logra con la actividad científica es fundamentalmente caminar hacia entender desde el punto de vista humano el mundo. Ahora, muchas veces se piensa en la aplicabilidad, digamos, de otro tipo de la investigación científica. Eso es un subproducto. Hoy, o en estos días, se cumple años de la descripción del modelo de doble hélice, que se hace por la interpretación de unos datos de cristalografía y se hace un modelo de cómo el ADN humano es capaz de organizarse. Entender eso fue fundamental para hoy, por ejemplo, haber desarrollado toda una línea de investigación en el genoma humano y tratar de entender cómo, por ejemplo, digamos, se pueden ocurrir algunas enfermedades genéticas, cómo ocurre la reproducción humana, y cómo en algunos casos uno puede también actuar sobre la naturaleza para generar algunos seres que antes no habían evolucionado propiamente. Por ejemplo, digo, plantas que son capaces de no tener enfermedades y entonces tiene a la larga una repercusión económica. Pero hay que distinguir muy bien lo que es la repercusión, que es a largo plazo, que es una ramita, un subproducto de lo que hacemos nosotros, que es lo básico, el tronco. Sin el tronco no hay ramita. Y por eso yo creo que lo que hacemos vale y es necesario para llegar a la ramita. Investigación uruguaya que marca el rumbo a seguir en todos los aspectos de la ciencia. No por ser un pequeño país en territorio, debemos serlo en cuanto a nuestros profesionales. Reconocidos en todas partes del mundo, los científicos uruguayos, muchas veces casi sin el apoyo económico adecuado, intentan llegar con éxito a ser escuchados y respetados en los países mejor desarrollados. Aquí en nuestro país, difundiendo los estudios realizados y apoyando las nuevas iniciativas, es que podemos aportar algo a las futuras generaciones. Edición documental, dejando un rastro de evolución. Alguien dijo sobre las especies inferiores al hombre que no tienen derecho los más fuertes a destruir a los seres que lo son menos. El hombre tiene inteligencia y debe emplearla para que en el mundo haya más armonía, más bondad y menos dolor. Bastante con saber que el hombre, para subsistir, tiene que sacrificar a otros seres. Todos tienen derecho a la vida como nosotros. Hasta la semana que viene, con otra entrega de Edición Documental. Presentó CAMEPA, la salud en su lugar.